lo que es el método racional americano que ustedes vieron el semestre pasado, en el séptimo semestre, ¿no? Cuando tomaron la materia de agua potable y alcantarillado. Entonces, la fórmula del racional americano nos sirve para obtener el gasto pluvial en litros por segundo. Estas son las unidades que deben de manejar en la fórmula, ¿eh? Aquí están. Si le meten metros cúbicos, si le ponen otras unidades, en lugar de hectáreas, metros cuadrados, pues va a dar un resultado erróneo. Entonces, aquí está su fórmula, muchachos. Gasto pluvial, pues es prácticamente, como definición, el gasto a captar en un área de estudio, de cálculo, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve ese dato? Pues para determinar los diámetros verticales y horizontales, ¿vale? Luego, la constante de conversión de unidades, 2.778, pues es adimensional, pero nos permite lo que en la primaria nos dijeron que no se podía hacer, ¿verdad? Que no, pues no puedes tú sumar peras con manzanas. Les digo yo que digo, a los niños nos tratan como, pues con un procedimiento de enseñanza, pues muy lógico, pero quizás si nos hubieran dicho, miren, sí se puede, a lo mejor en la secundaria, ¿no? Sí se puede si usamos una constante de conversión de unidades. Sí podemos sumar peras con manzanas. Pero bueno, así está nuestra educación. Coeficiente de escurrimiento adimensional. ¿Qué es el coeficiente de escurrimiento adimensional? Bueno, adimensional significa sin unidades. ¿Alguien me puede apoyar, por favor? Es el porcentaje que escurre del agua, ¿no, profe? Hacia el subsuelo. Hacia el subsuelo. Por ahí va la cosa. ¿Otra más? Es el agua que no se capta en el suelo, más bien. O sea, es el agua que escurre de forma superficial. Exactamente. ¿Uno más? No, ya no. Ya no hay. Vamos a definirlo. Fíjense, ¿eh? Coeficiente de escurrimiento. La palabra está definiendo. Estas tres palabras lo definen. Coeficiente de escurrimiento. Es decir, yo lo definiría como dos valores que nos importan, ¿verdad? Para comprender el cálculo del tema pluvial. El primer valor es la cantidad de agua pluvial que escurre en la superficie de cualquier material utilizado en la construcción, ¿sí o no? Pues cualquier material, puede ser cristal, puede ser concreto, impermeabilizante, de los que tenemos en el mercado, ¿no? De los que son plásticos, de los que son un poquito, a veces se sigue usando, hay un impermeabilizante que si ustedes se meten a internet, usaban ahí un tambo de agua caliente y le metían ahí un producto y así caliente se lo arrojaban en la superficie y sellaba muy bien. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese producto, pero es hecho en casa, ¿no? Es un impermeabilizante casero. Claro, los impermeabilizantes como el Top 2000 son pinturas plásticas, como las que se usan en las albercas.
Entonces, pues al ser plástico, pues estamos generando un material en la superficie, una capa que protege a la losa, ¿verdad? De la humedad. Tenemos también suelos como el asfalto, el concreto hidráulico, como la lámina, los canalones, los domos en las azoteas, que son de acrílico. Tenemos también jardines, áreas verdes, ¿verdad? Todas esas son suelos, son superficies, son materiales de la construcción que nos van a generar un valor de escurrimiento. Pero también hay otro valor, o sea, el coeficiente de escurrimiento analiza dos valores, el de escurrimiento y el de absorción. El de absorción, básicamente, es el que no escurre hacia nuestro sistema de captación. Entonces, esa absorción, pues todo eso ya lo analizaron los que se dedican a fabricar impermeabilizantes, las concreteras, los que tienen el manejo del asfalto, los concretos hidráulicos, etcétera, y han obtenido valores muy específicos para esto del coeficiente de escurrimiento. ¿Vale? Entonces, pues así se puede entender. ¿Quedó claro qué es el coeficiente de escurrimiento? Sí, profe. Bueno, ahora, la intensidad de lluvia de la región. Espérense, antes de pasar al coeficiente de escurrimiento adimensional. ¿Ustedes creen que el cristal o el metal tiene internamente agua? ¿Alguien más? Tiene cavidades, pero no es poroso. Ajá. ¿Alguien más? Profe, y si lo vemos del lado químico, por decir que el metal no tiene agua, ¿sí? El metal no tiene agua. Metal puro, bueno, hablando de un metal que sea puro, ¿no? O sea, obviamente puro metal. Sí, sí. O sea, cobre, solo cobre, o sea, que no esté contaminado con roca, como Sí, cuando se extrae de la mina, ¿no? sí, exacto. Sí. Bueno, pues miren, yo tengo una experiencia que aprendí a los 17 años, porque me dediqué a la joyería, de los 17 a los 25. Ya después ya no, porque le entré duro a la ingeniería civil. Sí hay agua dentro de los metales. Los metales, es muy difícil verlo, si no es con un microscopio. Bueno, yo no tuve un microscopio en esos años, a lo mejor sí, pudiera ser, pero lo que yo hice fue fundir el cobre, la plata, el oro, obviamente mezclados también estos metales, o sea, no son puros, pero son metales, como bien dice mi compañero. Y sí pude ver cómo cuando el soplete, la flama azul del soplete le incidía al metal, este, se hacía como una mancha donde pegaba la flama, se resecaba, pero perimetralmente a la flama se veía una manchita de humedad que se iba desapareciendo conforme yo continuaba aplicando más tiempo la flama. Sí hay agua dentro de los metales. ¿Perdón?
Pero no es por el proceso de fabricación, profe. Ve que cuando se está fundiendo una cosa, para poder regular su temperatura, los sumergen en agua. ¿Cree que en ese momento, al momento de estar al rojo vivo, es que tenga un grado de absorción? No, al contrario. Al contrario, en ese momento es cuando menos absorbe al rojo vivo. Yo lo que aprendí como joyero, 8 años que estuve dedicado a eso, fue que los metales, yo los cortaba con un arco y una cegueta, pero para joyeros son unas ceguetitas muy pequeñitas y unos arcos muy pequeños también. Entonces, al cortarlo, obviamente brillaba más el metal por la fricción y porque no estaban libres de impurezas en ese momento donde yo había cortado. Ya en la parte superior, la atmósfera, la intemperie, había hecho que se depositara ahí una pequeña capa de no brillo, ¿no? O sea, opaco. Entonces, cuando se corta, pues se veía el brillo del metal realmente a su máxima capacidad. Pero después, en ese corte, cuando yo le aplicaba el fuego, había una sombra de una manchita de humedad que se iba alejando de la flama. Y llegaba el momento que ya llegaba a color rojo, como bien lo dices, o bueno, antes de pasar por el color rojo, ya estaba totalmente reseco, ya estaba también a una temperatura alta y por ende el metal ya había expulsado la humedad. Por eso lo que me dijiste es al revés. Cuando en una sartén yo no la caliento, la humedad le echo una gota de agua y ahí está la gota de agua. Pero si yo caliento la sartén y luego deposito, o ya anteriormente le puse agua, pues hasta como que brinca, ¿no? Se evapora y desaparece, se va a la atmósfera, cambia de líquido a gas, a vapor de agua. Entonces, no, cuando yo ya llegaba al punto de fusión de metal, que se volvía de sólido a líquido, en ese momento yo estaba completamente seguro de que ya no había humedad en el metal, pero antes de sí lo había. Sin embargo, hay un procedimiento que se utiliza para recocer los metales. ¿Qué significa recocer? Bueno, significa que para realizar una varilla por el método de estiramiento o para realizar hilo de plata u oro por el método que indico, pues hay que recocer el metal. Pero ¿para qué o sea, hay que recocerlo? ¿Y cómo? ¿Qué es eso? Yo tenía que calentar en el metal no a volverlo líquido, sino nada más calentarlo y meterlo al ácido primero y luego al agua, al ácido sulfúrico. Obviamente con protecciones, porque el ácido suelta un vapor y pues no hay que respirarlo. Y luego al agua para quitarle el ácido, limpiar. Y después de eso lo volví a estirar. Ya llevaba yo 30 centímetros de hilo y tenía que volverlo a recocer, volverlo a sumergir en ácido y luego al agua. Esa era la técnica, ácido y agua. Quizá no era tan necesario el ácido, sino nada más el agua, pero el ácido lo pone blanco y lo limpia de todas las impurezas y esa temperatura más. No, nunca lo hice primero, o sea, siempre hice el procedimiento como a mí me lo enseñaron en los talleres que trabajé. Ácido y luego agua, para quitarle el ácido. Y la temperatura y poderlo tomar de las manos, ¿verdad? Entonces, bueno. Y ya después que ya llevaba yo como 60 centímetros, otra vez recocerlo, meterlo al ácido, pero ya lo tenía que hacer en forma de
espiral, porque tienes que aplicarle el fuego parejo, no así como en forma lineal, porque mientras estás calentando una parte se te enfría la otra. No, tendrías que hacer un rollito y meterle el soplete y calentarlo parejito. Y después de ahí meterlo al ácido y al agua y volverlo a pasar por la plantilla de círculos de metal que yo detenía en un tornillo de banco y jalarlo y seguían ustedes estirándolo. Si no hacían ese procedimiento, pasándolo en el segundo o tercer orificio para irlo haciendo más delgado, ya se rompía el hilo. Y el chiste era hacer hilo de plata o de oro, pero pues por lo menos 1 metro, metro y medio, para después de ahí comenzar a hacer cadenas, comenzar a hacer aretitos, comenzar a hacer argollitas para colgar algún dije o algo, ¿no? Entonces, yo aprendí de la joyería que sí hay agua en los metales, ¿eh? Sí hay. Y obviamente, mientras más caliente, desaparece el agua. Eso lo vemos no necesariamente siendo joyeros, sino en una sartén se va el agua, ¿ya? Entonces, sí, no es que sea, o sea, se dice, yo aprendí en la ESIA que un profesor me dijo que todos los materiales de la construcción son porosos, todos. Así nos dijo y así me lo aprendí. Sin embargo, como dijo el compañero, pues los metales pues tienen oquedades, pues finalmente son poros, son espacios tan pequeñitos que a veces el ojo no puede ver, pero quizá un microscopio sí, ¿verdad? Eso lo vemos en el concreto, si nos acercamos y lo estamos ahí analizando, bueno, lo vibraron, pero de todas maneras quedan oquedades donde el agua se puede introducir. Entonces, esto del coeficiente de escurrimiento en metales o en cristales o en acrílico, el valor es 1. O sea, ¿qué significa 1? Que todo lo que llueve sobre un metal, sobre un cristal o un acrílico, no se absorbe, sino escurre. El caso de un concreto, le damos valores de 0.8, es decir, el 80% escurre y el 20% lo absorbe el concreto. Por esa razón, muchachos, las losas, yo tuve, o sea, vamos aprendiendo con el tiempo, con la práctica, con la experiencia, con los años. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, la primer casa que construí, no le puse impermeabilizante y la losa duró sin impermeabilizante 15 años y no se trasminaba el agua. Obviamente era una losa algo gruesecita y bien colada, pero se nos olvida, la economía a veces no la tenemos o hay otras cosas que darles prioridad en gastos. Entonces, hasta los 15 años que quise ponerle un pisito a esa losa de azotea, le empezaron a picar. Ya ven que hay unos martillos que tienen como unos picos precisamente para el concreto. Toda la losa la empezaron a picar, a picar, a picar, a picar, y en un punto se levantó una costra de concreto y empezaban ya nada más afortunadamente en ese lugar, donde siempre se hacía el charco. Ahí es donde deben de poner atención. Ahí, donde se hacía el charco, cada lluvia, y que a veces se barría el charco y a veces no, pero de todas maneras, aunque lo barran, pues tendrían que usar un trapo y ponerse a secar. No, pues no, unos a veces nada más sube a barrer el agua, pero no a secar la losa, que es diferente, ¿eh? Secarla. Entonces, siempre quedó ahí un poco de agua. Y entonces este albañil que estaba picando me dice, mire, aquí se botó. Le digo, pues síguele abriendo, a ver hasta dónde está el daño de la losa. 15 años después.
Y entonces vimos cómo las varillas ya se empezaban a oxidar. Bueno, pues ahí le echamos ahí un aditivo de concreto, se le coló un buen concreto y luego ya decidí impermeabilizar la losa. Sin embargo, con este argumento que me dijo el profesor de que todos los materiales de la construcción son porosos, desde que se cuela una losa y ya fragua y se seca y ya está, hay que impermeabilizar, muchachos. ¿Por qué? Porque todos son porosos y si hay poros, el agua va a llegar a la varilla. Y entonces la varilla comienza a oxidarse y al oxidarse se genera una costra que se desprende del metal de óxido y entonces la varilla se desprende del concreto. Y al desprenderse del concreto, porque el concreto pues sí está adherido a la costra, pero de óxido de la varilla, no realmente a la varilla. Ya la casa comienza a trabajar mal en un sismo. Ahora recuerden también que con la dilatación y contracción, eso es inevitable, ¿eh? Todo se dilata y se contrae. Entonces, la varilla que está expuesta al sol, claro, está dentro del concreto, pero eso no significa que no absorba la losa calor. Entonces la varilla se va a dilatar y se va a contraer. Se va a dilatar todos los días y se contrae, se dilata y se contrae. Y eso va haciendo que se desprenda de la losa y entonces fractura la losa y empiezan a aparecer grietas, grietas por donde, o fisuras por donde se introduce el agua y nos comienza a dañar la losa. O sea, una losa hay que cuidarla desde que la terminamos ya está bien fraguada, ya está lista. No digo, estoy construyendo la casa, pasa medio año mientras pongo acabados y un año, no pasa nada. En un año no pasa nada, pero después de ese año ya hay que impermeabilizar, muchachos. Si quieren que esa casa les dure, como yo veo las residencias donde he estado, no, pues esas residencias les dan un mantenimiento todos los años, todo. O sea, no esperan así como las casas, desgraciadamente, de las personas que de recursos económicos no muy buenos, que pues ni siquiera las aplanan, no les ponen impermeabilizante. Esa es una razón por la cual les digo, yo no impermeabilicé también, porque pues hay prioridades económicas. No, pues miren, a mí me interesa más ponerle el azulejo al baño que impermeabilizar. Entonces me sigo aguantando, me sigo aguantando. Ahora la cocina integrando. Y la losa, pues bien, gracias, ¿no? Pues finalmente no gotea. Pues sí, pero hay que impermeabilizar, muchachos. Entonces, ¿cuántas veces no vemos ya las losas unas grietas generadas por la dilatación y la contracción? El metal se dilata más que el concreto, ¿verdad? Para eso necesitamos aplicar la fórmula que ya les enseñé y los valores del concreto que se manejan. Ya ven que les mando una tablita. Entonces vamos a ver cuánto se dilata y se contrae una losa. Y el metal se dilata más que el concreto. Entonces tiende a hacerse más larga en la mañana con el calor y en la noche a contraerse. Y se desprende de la losa, del concreto, y nos genera grietas. Hay que impermeabilizar, muchachos. Bueno, esto fue nada más un breviario del coeficiente de descubrimiento. Luego viene la intensidad de lluvia. ¿Qué es la intensidad de lluvia, muchachos? A ver. Intensidad de lluvia. ¿Dónde andas? ¿Es la cantidad de agua que cae en un cierto tiempo? Sí, sí. Y en una región o en una zona de estudio, ¿no? Porque no es lo mismo lo que cae de agua ahí en Zacatenco que lo que cae de agua en el Cerro del Chiquihuite o en Tlalpan. Entonces tenemos que especificar que la intensidad de lluvia
precisamente, como bien lo dijiste, es la cantidad de agua, de lluvia, que se precipita en un tiempo determinado, normalmente 1 hora por hora, en una zona o región de estudio. ¿Sale? Siempre hay que decir eso, porque no es la misma. La área de captación. Bueno, pues el área de captación, muchachos, se comprende muy bien, que es la que vamos a calcular, ¿verdad? Para la bajada pluvial, para el drenaje. Área de captación. Y debe ser en hectáreas, ¿eh? Cuidado, no le metan metros cuadrados, porque entonces sí, dan un valor equivocado. La intensidad de lluvia, yo les platico al grupo anterior y a ustedes también, que cuando yo tenía 27 años me iba yo al meteorológico de Tacubaya, que todavía está el edificio. Yo creo que ya nada más está de adorno, o ahí es donde guardan la información como un archivo, o ahí se toman las mediciones de la intensidad de lluvia, porque en aquellos años el ingeniero que me atendió me daba unos registros mensuales, diarios y mensuales, y por año. No, pues, ¿qué quiere? No, ingeniero, pues yo quiero la zona, voy a tener una obra ahí en la calle fulana de tal, en la colonia tal. Y entonces me daba toda la información que tenía. ¿Cuántos años quiere? Le digo, no, pues unos 10. A ver, si tiene 10, no, pues tengo nada más. A veces sí, me decía, tengo 12, tengo 8. Cuando se tienen menos, hay que aplicar el método de mínimos cuadrados y hacer una proyección de esos valores para que se pueda obtener los datos que nos faltan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la intensidad de lluvia de diseño de una presa es de 1000 años, muchachos. Yo no creo que el meteorológico de Tacubaya haya estado desde hace 1000 años ahí en el observatorio, en esa bajadota, ahí por donde está Six Flags. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo le hago para 1000 años? Pues miren, hay que ir a tomar los datos que nos dan y luego aplicar el método de mínimos cuadrados y obtener la proyección de valores de intensidad de lluvia a 1000 años. Entonces, de esa manera, los hidrólogos, los ingenieros dedicados a esto de las presas, se protegen con datos a 1000 años, ¿verdad? Entonces, esa es la intensidad de lluvia. No, pues yo iba al meteorológico de Tacubaya y duré como de los 27 a los 30 no, sí, como a los 38 yendo ahí, muchachos. Y si había una obra foránea, los que estaban en obra, yo estaba en oficina en esos años. Los que estaban en obra me decían, pues déjame ir a la obra y te traigo registros de allá del estado fulano, ¿no? Pues ya iban para allá, ya regresaban unos días después, ¿no? A ver, Richard, te traje esto. A ver, ¿qué es esto? Mira, aquí están los datos de intensidad de lluvia en unas hojas impresas. Es lo que te conseguí, ya ponte a calcular el sistema pluvial. Sí, ya con esto lo hago. Ya me aventaba mis cálculos, ¿no, muchachos? Y entonces, después a los 38 años conocí a un ingeniero de la ESIA que trabajó en el sistema, ¿cómo se llama? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hoy ya le anexaron ahí una letra más. No me acuerdo cómo se llama. Y bueno, a ver, déjenme ver aquí en el internet. Permítanme. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿me está viendo? ¿Cómo lo ponemos? Para preguntarle. Cambió
de nombre. La Secretaría de Transportes. Ah, sí, Obrador lo cambia. A ver, vamos a ver aquí cambió. Ahora se llama la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sí, ya decía yo. El 21 de octubre de este año. Pues ya me tengo que aprender así, miren. Antes decíamos SCT, ¿no? Ahora no. Es SICT, o sea, le aumentan una I latina. Infraestructura, comunicaciones y transporte. Bueno. Sí, esto nos lo mandó la ESIA, más que se me olvidó. Qué bueno que ya lo vimos. Ahora es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cambia a ver, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. ¿Sale? Hay que quede de antecedente. Bueno, pues este ingeniero tenía unos manualotes, unos tremendos libros doble carta, donde estaban los datos de todas las intensidades ahí recopiladas. Y él me decía que esos manuales valían oro. Ay, pues ya ahora ya no valen nada. Todo cambia en el tiempo, muchachos. ¿Por qué no vale nada? Pues porque ya todo está en el internet, muchachos. Las intensidades de lluvia, ya nada más pónganle ahí. Isolletas pluviales de la Ciudad de México. Isolletas pluviales del estado de Puebla. Y entonces van a obtener algo así, miren. A ver. Vamos a ver. ¿Sí la ven? Ahora sí Sí, ya. perdón. Ya. Bueno, pues en este recuadro tenemos los datos de intensidades I mayúscula en milímetros por hora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay falta que actualicen, ¿verdad? Que le pongan la I mayúscula latina. Y Dirección General de Servicios de Transporte. Bueno, la voy a hacer más grande para que observen que tienen unos valores aquí arriba, estos, 99:30, 99:20, 99:10, son grados, minutos, segundos, ¿no? La comita es minuto. Y de este lado son grados, minutos también, pero son más pequeños. Cuando ustedes tengan un proyecto pluvial, busquen las coordenadas geográficas de ese proyecto y luego métanse a encontrar aquí la intersección. Una vez que encuentren la intersección, vamos a suponer que cayó aquí, miren, aquí donde está mi flechita. Entonces hay que interpolar. Si estoy aquí, tengo el salitre y tengo el venado y el cartero. Entonces tengo que obtener la distancia, luego sacar una regla de 3 y obtener el valor interpolado de la intensidad de lluvia. Está muy sencillo, muchachos. Bueno, así es como se hace y nosotros observamos valores, por ejemplo, 157, 178, 155, 197. Miren ahí en Tacubaya, 189. Llueve mucho, en Tacubaya, 189. Llueve más en Tacubaya que en Lindavista también, allá en Zacatenco. Llueve más en Mixcoac que en Zacatenco, hacia el sur. Si me voy más hacia el sur, acá por Caseta Forestal, Topilejo ya es la salida a Cuernavaca, hacia Morelos, 150. Bueno, pues ahí baja.
Entonces quiere decir que no significa que llueva más hacia allá. Hacia Toluca, miren, San Pedro, Chuchalco, Lerma, 139. Los Reyes La Paz, 142. Llueve lo mismo que en Lindavista, miren, casi. En San Rafael, 153. De este lado, hacia los Reyes La Paz, está la salida a Puebla. Hacia Puebla, miren. Hacia acá es Toluca, hacia acá es Pachuca y hacia acá es Cuernavaca. Entonces, el más alto de todos, a ver, yo veo que es este, el Zarco, allá por el desierto de los Leones. Y es el más alto. Entonces, aquí obtienen ustedes la intensidad de lluvia. ¿Qué es una isoyeta? ¿Cómo se define una isoyeta? A ver, alguien que me apoye. Tengo a 17 y nadie sabe lo que es una isoyeta. Sí, es la unión de puntos iguales o de igual magnitud. Sí, esa es una muy buena idea, más no la correcta. Una isoyeta es una curva, mira, para empezar, lo voy a mostrar. ¿Ya vieron que todas son curvas? Con el mismo valor. Una curva o puntos, como tú lo quieras llamar. Quizás si tenemos un microscopio y yo con un bolígrafo trazo una raya, quizá con el microscopio me doy cuenta que la línea continua no es continua, es discontinua, porque la cantidad de tinta que se va derramando sobre el papel gracias al bolígrafo y al repuesto de tinta, pues no a veces deja de fluir, a veces fluye más. Es como cuando una pluma está fría, ¿verdad? Que no tiene tinta, o está seca más bien la tinta en el balincito que tiene abajo. Entonces en ese momento la pluma la tallamos sobre una superficie de papel y no pinta, nada más raya y hace un hundimiento en el papel. Entonces, lo que a veces parece una línea, con un microscopio podemos ver que no es una línea continua, sino discontinua. Entonces sí está bien, o sea, es una línea continua o hecha de puntos que mantiene su valor en toda su longitud. Y en este sentido es una isoyeta pluvial, pero hay isoyetas térmicas, hay isoyetas de niveles, ¿verdad? O sea, los de vías terrestres cuando hacen un camino, pues ellos manejan mucho la isoyeta de niveles. A ver, pues vámonos sobre el mismo nivel, 100 metros. ¿Sí se puede? Sí, en el camino sí lo permite. Bueno, pues vamos. Entonces, eso es una isoyeta. Ahora bien, ya tenemos definido lo que es la intensidad, el coeficiente, todo esto. Ahora sigue la duración y el periodo de retorno. Es bien sabido por nuestros abuelos y nuestros padres que a intensidades mayores, cuando llueve muy así que ni los limpiadores ya nos sirven, ¿no? Y tenemos que prender las luces del vehículo y tenemos que detenerlas.
textualmente detenernos porque ya los limpiadores no pueden contra eso. Pero sabemos que la lluvia va a pasar rápido, porque a mayor intensidad, menos duración. Fíjense, ya usé la palabra duración de tormenta. Y a mayor duración, menor intensidad. O sea, es inverso, muchachos. Eso es la duración. Y está expresada en minutos. Esa duración. El periodo de retorno. ¿Qué es el periodo de retorno? Okay. Periodo de retorno. En esta parte de la grabación que están haciendo va a quedar muda. Periodo de retorno, muchachos, ¿no? Tu nombre, o sea, las palabras lo dicen, ¿no? Los tres. El año, los años que tarda en presentarse Sí, una condición. una condición. O sea, hoy llovió, qué bárbaro, ¿no? O sea, le llamaron lluvia típica y la intensidad en Zacatenco, en lugar de ser de 142, subió a 150 milímetros por hora. O sea, 150 milímetros convertidos a centímetros son 15 centímetros en un metro cuadrado, ¿verdad? En un metro cuadrado llovieron 15 centímetros en una hora. No, pues entonces ese registro es el máximo histórico. Pero luego pasaron 10 años y se vuelve a repetir ese 150. Ese ya es un periodo de retorno, ¿sí? Es prácticamente cuando el valor se repite en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Ese valor. Y ese valor nos interesa porque entonces decimos, aquí en esta zona donde vamos a construir la obra, cada 10 años nos llueve con esta intensidad. Y ya los inversionistas sabrán si, miren, con este periodo de retorno, necesitamos tuberías de 8 pulgadas. No, espérate, para bajada pluvial, ¿no? No, espérate, ingeniero, ¿cómo que 8 pulgadas? Mira, cuando más te admito 6. Bueno, está bien, mira, nomás que estamos en el año tal y hace 2 años llovió con esta intensidad, entonces en 8 años volverá a llover igual. No te preocupes, diseñalo así. Bueno, queda sentado en bitácora, en memoria, en todo, el periodo de retorno, el valor de intensidad de lluvia, en el periodo de retorno no se cumplió y yo estoy como diseñador, como constructor, protegido con esa nota. Si en 8 años vuelve a llover, el mismo valor, pues va a haber un problema, ¿verdad? En la azotea y en los drenajes. Se van a sobrecargar. Bueno, ese es el periodo de retorno, muchachos. Yo diseñé el centro comercial de Portal Churubusco en el 2007 con un periodo de retorno. Es el que más, es la única persona que me ha pedido un periodo de retorno muy, muy alto, muchachos. El arquitecto Ricardo Madrigal, que era DRO en esos años, el señor ya era grande, ya era canoso. Me dijo, a ver, ingeniero, necesito que el periodo de retorno me lo maneje a 40 años. Entonces yo tuve que utilizar los factores para modificar el periodo de retorno a 40 años. Factores que nos da la extinta DGSBH, ahora SACME. Entonces, con esos datos, yo diseñé ese centro comercial. ¿Cuándo le va a pasar algo a las bajadas fluviales a la azotea? No, pues 40 años. Entonces, bueno,
normalmente las calles están diseñadas con un periodo de retorno, los alcantarillados, de 5 años. Entonces, bueno, 5 años no protegen la calle un tiempo largo. Imagínense que lo protegiéramos contra 40 años, pues en 40 años no se encharca. Pero bueno, pues así están las autoridades por cuestiones de dinero o inversión. Eso es el periodo de retorno, muchachos. Ahora bien, todo esto nos va a servir para calcular tanto las tuberías verticales como las tuberías horizontales. Las verticales se llaman bajadas de aguas pluviales y las horizontales se llaman alcantarillado. Puede ser interior o exterior. Y esas bajadas pluviales tenemos que protegerlas con coladeras de azotea. Las encuentran desde 2 pulgadas, 4 y 6, pero ya de 8 pulgadas hay que fabricarlas en obra. No hay comercialmente con 8 pulgadas. Las marcas que yo manejo son FOSA, F-O-S-A, FOSA, y Elvex. Son las dos marcas comerciales para coladeras de azotea. Y si no protegemos la bajada pluvial, puede caer un objeto. Si estamos impermeables, bueno, están jugando un frontón y caen pelotas de esponja, ya se nos fueron a los drenajes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que proteger las tuberías verticales. Las horizontales, bueno, pues las protegemos con la tapa del registro. Y si tenemos rejilla, o sea, una boca tormenta, hay que colocarle una mallita de tela de gallinero plástica, galvanizada, de tal forma que no se introduzca la hojarasca, lo que pudiera caer, ¿verdad?, al drenaje y que nos vaya tapando. Entonces hay que hacer ese trabajito de protección de la bajada y de la... Tuve un caso, muchachos, yo diseñé la oficina donde yo trabajaba, yo mismo. Este es otro caso, yo les dije otro al semestre, al grupo anterior, pero ese ya está grabado y a lo mejor les pasan la grabación. Ahora les digo este otro, no alcanza la hora y media, más si llegan un poquito tarde. Tuve el caso ahí en la calle de Amado Nervo, saliendo de Metro Camarones, hay una primaria al lado de la oficina donde, esa oficina yo diseñé el sistema hidrosanitario, entre ellos el pluvial, y ahí trabajamos como un año como oficina. Resulta, muchachos, que vino la lluvia, comenzó a llover muy fuerte y el agua era una techumbre de lámina con canalones a los lados. Y la techumbre de lámina comenzó teníamos plafones, a desbordarse. Entonces, se desbordó el canalón del lado de la escuela. Se desbordó. Entonces, a ver, Ricardo, fíjense, pusimos sombrillas sobre las computadoras, las PCs, no teníamos laptops, eran PCs. Y se pusieron las sombrillas ahí para protegerlas. Y ahí en la recepción se vino abajo el plafón así con mucha agua. Se escuchó el golpe muy fuerte. Bueno, ya después pasada la lluvia se reparó, pero sí me dijeron, a ver, Ricardo, revisa por favor tu cálculo, ¿qué es lo que pasó? Ya subieron los plomeros, se dieron cuenta que del lado de la escuela, es la duda que teníamos, ¿por qué del lado de la escuela tuvimos problema y del otro no? Pues en las bajadas estaban saturadas de pelotas de esponja. No, pues esas para que se degraden y dentro del tubo menos. Pues hay que poner coladeras, muchachos. Jugaban frontón los muchachos ahí en esa escuela, los maestros, no sé, o sea, eso nunca lo supe, ¿no?
pero se volaban las pelotas, caían en la techumbre, bajaban por pendiente. Normalmente la pendiente de una techumbre es del 5%, no, del 10%, es muy pronunciado, 10%, y caían al canalón y se iban a la bajada y nos tapaban. Híjoles. Entonces, cuidado, muchachos, con todo eso. Hay que proteger. El otro caso de las palomas está grabado en la grabación anterior, ahí lo pueden escuchar. Hay compañeros que comparten equipo con el grupo anterior. Ahí pueden conocer el otro caso que tuve en Nuevo Vallejo, en el 2012. Entonces, bueno, esto es el tema pluvial, las bases, muchachos. El lunes vamos a calcular una bajada pluvial y un alcantarillado, ¿vale? Son 12, 10, 11, 18, nos quedan 12 minutos. Yo lo que les quiero comentar nada más es que nos quedan 3 clases, 4 del mes de noviembre. Son suficientes. 4, luego de diciembre, 6 clases, pero con el examen 5. Son 9 clases. También vamos bastante bien porque ha sido muy buena su asistencia. Yo soy el que he fallado un poquito, a veces por trabajo, a veces por sismo y una ocasión por situación familiar. Entonces, vamos, nos falta cerrar el tema pluvial el lunes y ya comenzaremos con el gas. Es la unidad 7, muchachos, con gas natural, gas LP, y se acabó el semestre. Hacemos examen el día 13 de diciembre. Lunes 13, yo califico entre la semana para subir calificación máximo 17, o déjenme checar, no sé si sea un poco antes. Permítanme. Ay, mi hermano me envía una mentira. No la creo. No, no la tengo aquí, la tengo en una academia sanitaria. Ahí tengo el calendario. No lo he borrado precisamente. Diciembre 21 y 22. Registro de balón. Ah, miren, hasta el 21 y 22 de... Entonces, todavía tenemos más clases. Es 20 y 21 y 22. Haremos el examen el 17 de diciembre. 4, 5, 6. 8 clases de diciembre y 8 y 3 y 4, 12 clases. Está súper. Todavía tenemos bastantes, muchachos. ¿Vale? Pues esas son las ventajas, jóvenes, de estar en línea, que no hemos faltado. Yo no puedo poner pretexto. Profe, es que el camión no pasaba, el metro iba muy bien. O yo, ¿no? No, muchachos, es que fíjense que me quedé atorado en el tráfico. Antes sí me quedaba yo ahí en la vía Morelos. Muy conflictiva esa vía Morelos. Había días que yo quería hasta dejar el coche estacionado por ahí, pero decía yo, a ver, regresa en la noche y métete en esa vía Morelos tan oscura y con tantos problemas de asaltos. No, aquí me quedo en el coche hasta que avance. Ya no llegaba al ese. Entonces son ventajas. Y otra ventaja que yo no les había dicho es que como ustedes graban la clase, hasta se pueden volver profesores, ¿no? Que tienen las clases grabadas, obviamente. Ahora ya piden maestría para dar clases en la ESIA. Piden
maestría, muchachos. En su carrera, estudien su maestría de 2 años y luego vean si hay chance de dar clase y la tienen hasta grabada, tienen la información. Obviamente hay que trabajar afuera, para tener experiencia, así como yo les voy a veces diciendo mis experiencias, les voy mostrando mis diseños, porque si no, dicen varios profes de la academia que tengo, compañeros, Richard, te presento al profesor, así de broma, ¿no? Fulano de tal, tiene 40 años de experiencia, pero repitiendo lo mismo, lo mismo todos los semestres. No, pues esa experiencia, no es la mejor para los alumnos. Hay que, así como yo que ando afuera y a veces por eso tengo que faltar el trabajo. De modo, muchachos, ¿qué prefieren? Un profesor que no tiene experiencia afuera y que nada más teóricamente les da los datos. No les pudiera yo haber dicho que anduve en el meteorológico de Tacubaya, que un profesor que ya falleció hace 3 años me prestaba su manual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obtener las isolletas, el valor del isolleta pluvial, y ahora pues, las descargo y me muevo muy rápido en esto y etcétera, ¿no? Las experiencias que he tenido con las pelotas de esponja y las palomas, y, bueno, es interesante combinar ambas cosas, nada más que no pueden tener un profesor que siempre esté sin faltar, porque pues la chamba afuera también nos trae bien movidos, ¿no? A ver, dije, Ricardo, ya me urge esto para el lunes, o por ejemplo tengo que ir a hacer las pruebas de que no haya fugas en la obra que tenemos con mi hermano. Ya le llevaron ayer los monomandos, ya vamos a colocarlos, vamos a las regaderas y las tinas y a hacer pruebas, de ver si no hay fugas. Entonces, pues, no pudiera yo platicarles de marcas, a lo mejor teóricas que no funcionan, ¿no? Marcas que ni siquiera se usan o ya están descontinuadas, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi pretexto de experiencia para con ustedes, por el cual a veces tengo que ausentarme, muchachos. ¿Vale? Entonces, nos vemos el lunes. Seguimos con el tema pluvial. Gracias, ¿Vale? profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe. Bonito. Igualmente, profe. Gracias a ustedes.